Entonces, bueno, voy a hacer una presentación sobre algunos trabajos que hacemos en mi grupo que se llama City Insights. Por ahí, no sé qué tan familiarizados están con temas de visión por computadora. Vamos a ver que de hecho muchas de las técnicas de visión por computadora que se usan en otras áreas como robótica o realidad aumentada, etcétera, también se aplican a un área médica en particular que se conoce como endoscopía, que voy a introducir un poquito aquí, ¿no? Entonces voy a básicamente hacer alusión a este tema de Fantastic Voyage, que es esta novela, ¿no? De Isaac Asimov y la película que salió por ahí. Entonces, primero voy a presentar un poquito quién soy. Bueno, sí, ya me presentaron. Este es mi grupo. Básicamente tengo la maestría, el doctorado en visión por computadora aquí en México, en el TEC de Monterrey. Un segundo. Y bueno, tenemos estudiantes de maestría, de doctorado, que pues, van entrando y saliendo, ¿verdad? Pero hemos tenido siempre un grupo bastante interesante de gente. También tenemos colaboraciones con varias universidades en Francia e Inglaterra. Bueno, yo a la base soy ingeniero en electrónica, quería dar un poquito de mi perfil, soy ingeniero en electrónica, en Guadalajara, una ciudad al oeste de, aquí de México, y durante mucho tiempo me interesó o sea, en electrónica me interesaba la instrumentación, y eventualmente me fue interesando en el procesamiento de imágenes, primero desde el punto de vista de las cámaras, me interesan mucho las imágenes, y por ahí tuve la oportunidad de pues, desarrollar varias cosas, en institutos de investigación, eventualmente en empresas, en startups. Este, Primero pues empezamos desarrollando cámaras inteligentes y me gustaba mucho, la verdad es que me gustaba mucho desarrollar de la inteligencia en nivel chip, utilizo una tecnología que no se conozca, que son los FPGAs. Diseñamos systems on chip completos, systems module para cámaras infrarrojas, para escáneres 3D, etcétera. Sin embargo, pues en algún momento sentí como que, quiero hacer algo más, quizás un poco más por el lado de modelos y algoritmos, y fue entonces que decidí hacer la maestría en, ¿no? Estos son algunos otros ejemplos de escáneres y proyectos que hicimos en su momento en el startup, que terminó siendo exitosa, por otro lado, voy a platicar en otro día. Y entonces eventualmente decidí hacer la maestría en visión por computadora en un programa de dos mundos de la Unión Europea, y donde aprendí un montón de cosas, nos metimos más en la parte de imagenología médica, y eventualmente pues esto me llevó a hacer un doctorado también en imagenología y, bueno, visión por computadora y imagenología, ¿no? Entonces terminé transicionando de la electrónica y el desarrollo de sistemas hacia los modelos, digamos. Sin embargo, siempre me gusta tener un pie, ¿no? Un poquito en la parte de hardware, que no me entra tanto de detalle en eso, pero creo que todavía para desarrollar modelos optimizados para cosas de procesamiento de video en tiempo real, el hardware sigue siendo, hardware que no sea en GPUs, sigue siendo la mejor opción, ¿no? Entonces, será para otra charla, ¿no? Entonces, regresando, pues, esas algunas fotos del grupo, qué raro, bueno, pues aquí básicamente, pues, rápidamente, ¿no? Que está muy raro porque me dice que sí se veían, ¿no? Bueno, algunas fotos del grupo, ¿no? La maestría, grupo de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, siempre hago mucho alusión a estas imágenes porque, bueno, lo que comentaba hace rato, una de las cosas que también me ha llamado la atención siempre es, pues, desarrollar tecnología, y bueno, básicamente caí esto de la endoscopía un poco por destino, digamos, pero fue una forma de combinar la fascinación que siempre he tenido por la parte de imagen, de creación de video, procesamiento de video, etcétera, y en particular técnicas de video que requieren de procesamiento en tiempo real. Entonces, en el grupo pues trabajamos en varias cosas, hago alusión a esta serie, ¿no? No sé si la conozcan, porque ha habido muchos tributos a esta obra de Asimov, donde, pues como sabrán, o bueno, como conocerán, básicamente miniaturizan una pequeña nave, ¿no? Una pequeña nave espacial, vamos a decir, y pues, lo meten dentro del cuerpo humano, y eso permite ir a combatir enfermedades y demás, ¿no? Entonces, esta idea de desarrollar esta tecnología tiene muchos años, los primeros endoscopios se desarrollaron los primeros dispositivos para poder acceder dentro del cuerpo humano se desarrollaron hace hasta cientos de años, de hecho, aunque la tecnología moderna de videoendoscopia es más reciente, desde los 80 aproximadamente. Pero básicamente pues, el endoscopio es un instrumento que nos permite entrar dentro del cuerpo humano y pues inspeccionar, ¿no? Básicamente los médicos pueden inspeccionar, van a ver algunas imágenes a lo mejor medio fuertes, ¿no? Inspeccionar zonas como el colon, como el estómago, como el esófago, etcétera, que de otra forma no serían visibles, ¿no? Entonces, eso permite detectar
cosas como pólipos, como inflamaciones, como cambios en las texturas de los tejidos, etcétera, que pueden ser eventualmente conducentes a algún tipo de cáncer, por ejemplo, ¿no? En el caso de lesiones, por ejemplo, en el esófago, hay una cosa que se llama el esófago de Barrett, que puede eventualmente mutar en cáncer y demás. Entonces, muchas de estas inspecciones, como ustedes saben, el cáncer no hay forma de detectarlo más que están haciendo screenings, haciendo examinaciones cada determinado tiempo. Y bueno, pues básicamente no es una persona que opera el endoscopio, entonces pues depende la operación que se vaya a hacer o la examinación por no sé, por la nariz, por la boca, por el colon, etcétera. Y básicamente, pues los médicos tienen que inspeccionar horas de video, ¿no? Se están inspeccionando minutos o horas de video. Horas hablando, si hablamos de varios pacientes. Entonces, eso hace que sea muy cansado, es muy difícil. Casi siempre los médicos están operando, otra vez tienen, no es un sala operatoria súper compleja y todo lo están haciendo a través de una pantalla, ¿no? Está el médico acá operando el endoscopio, moviendo cosas. Vamos a ver que también se puede introducir instrumental quirúrgico para hacer resecciones de tumores o para, por ejemplo, también trabajamos en proyectos de cálculos renales, láseres para polarizar los cálculos renales o mil instrumentos distintos, ¿sí? Y están operando de este lado y están observando a través de la pantalla. Entonces, esto hace que sea un proceso sumamente complejo. Y pues desde hace mucho tiempo he habido el interés de desarrollar herramientas de diagnóstico y detección asistido por computadora. Básicamente herramientas que de alguna forma asistan al cirujano durante la operación, ya sea detectando, por ejemplo, aquí cuando hablamos de lesion detection, detección de lesiones, detectar cosas que a lo mejor él no alcanza a ver, porque está muy cansado, porque se le pasan. Estar monitoreando instrumentos quirúrgicos para hacer cosas como detectar, por ejemplo, si es el instrumento correcto en la fase correcta de la operación o para hacer cosas como skill assessment, como verificar que los skills de la persona que está aprendiendo las cirugías son los correctos, etcétera. O para hacer segmentación para luego cuantificar, por ejemplo, el tamaño de una lesión, etcétera, ¿no? Cuando tienes inspecciones en el tiempo, pues poder cuantificar cómo está evolucionando esto, etcétera, ¿no? Entonces hay como que un montón de áreas en donde la visión por computadora se puede usar. También recientemente, pues con los modelos de lenguaje también se ha puesto muy de moda tratar de describir lo que está sucediendo o lo que está observando en el video en todo momento, ¿no? Que son cosas una cosa importante que mencionar es que estas cosas son posibles porque básicamente pues se puede capturar el video, aunque muchas veces los fabricantes de endoscopios no se preocupan necesariamente de desarrollar esta tecnología. Sí ha habido algunos casos. Uno de los casos más exitosos es un sistema para disminuir la cantidad de pólipos que no se observan en el video, que no están observando, el miss rate, digámoslo. Es uno de los primeros ejemplos de herramientas de Computer Assisted Detection, ¿no? Que ya existe comercialmente, ¿no? Pero digamos, la adopción de este tipo de tecnologías es un poquito más lento que en otros casos, ¿no? Y además porque es sumamente complejo, pues adquirir datos, pues conseguir los permisos y demás, ¿no? Anonimizar los datos, etcétera, ¿no? Entonces, pero es un área sumamente activa. Este, También pues una cosa que también se trabaja mucho, nosotros trabajamos mucho en el grupo en la paroscopía, cirugía mínimamente invasiva, es métodos de segmentación y de comprensión de la escena, análisis de la escena para entender qué está sucediendo todo el tiempo con tejidos. Y una cosa particularmente interesante aquí que hemos trabajado con un estudiante es, eh, muchas veces desarrollamos modelos, y eso que quizás por ahí el speaker anterior, José, si recuerdo, entiendo, mencionaba, ¿no? La dificultad de los datos. Una cosa que a veces damos por sentada siempre es que pues no sé, entrenamos un modelo con ciertos datos y que pues ya funciona el modelo, lo probamos en una muestra en un hospital y funciona muy bien, asumimos que ese modelo va a funcionar muy bien en otros hospitales o o, por ejemplo, si lo entrenamos en Europa y luego lo queremos probar en Latinoamérica, pero la verdad es que por una cantidad de razones muy amplia, desde el uso de diferentes dispositivos de adquisición, diferentes condiciones de adquisición, diferentes tipos de pacientes, demografía, mil cosas más, estos modelos que se entrenan con ciertos datos no necesariamente van a generalizar, ¿no? Entonces, también hay una tendencia muy grande, muy importante en desarrollar modelos que sean generalizables
y que sean capaces de tolerar esto que se conoce como corrimiento de dominio, ¿no? Domain shift. Entonces, esto es una cosa que también ha trabajado mucho en el grupo, ¿no? Bueno, algunas de las áreas que en visión por computadora tienen varias aplicaciones, por ejemplo, lo que decía, comprensión de la escena quirúrgica, detección asistida por computadora y navegación asistida por computadora. Nosotros recientemente empezamos a trabajar un poco más en la primera, realmente hemos trabajado más en navegación asistida por computadora, más para la parte de examinación. Eso, voy a mencionar algunas cosas que hacemos. Hemos trabajado mucho en detección también. Y en cuanto a áreas de aplicación, pues está la parte de endoscopía propiamente, que es examinaciones de colon, estómago, por ejemplo, o esófago. O sea, las aplicaciones se reducen básicamente a introducir el endoscopio y examinar y tratar de encontrar alguna cosa sospechosa. Y luego vamos a hacer cosas más complejas, como serían, por ejemplo, la laparoscopía, que también es un endoscopio que se introduce por ciertas cavidades, o puede ser, por ejemplo, la rodilla, o sea, se hace alguna incisión y luego se introduce el endoscopio junto con el instrumental que se usa para de la forma menos invasiva posible, hacer alguna operación. Entonces ahí también hay instrumentos quirúrgicos, estoy hablando de la escena, hay interés. Nosotros no trabajamos en eso, pero tenemos colegas que trabajan en realidad aumentada para observar qué está sucediendo en la escena y que te ponga overlays de cosas que hay detrás, venas o zonas peligrosas, ¿no? Que no hay que tocar, etcétera. También recientemente empezamos a trabajar en microscopía quirúrgica para cirugía de cataratas, en donde también hay como mucho interés en desarrollar tecnología. Los médicos, bueno, hay de todo, pero hay muchos médicos que están súper emocionados, ¿no? De introducir tecnología y porque saben el potencial de este tipo de cosas, ¿no? Y hay otra gente que hay que convencerla, etcétera, ¿no? Bueno, aquí no es importante entrar en todos los detalles, pero para que vean nada más la gran cantidad de cosas donde la visión se puede aplicar, básicamente en herramientas de procesamiento de la imagen, donde tenemos métodos de mejoramiento de imágenes, filtrado de información, porque las escenas endoscópicas son sumamente ruidosas, puede haber debris por ahí, puede haber tejido, puede haber humo, puede haber mil cosas que están sucediendo. Entonces muchas veces es necesario el video que está tratando, o, por ejemplo descartar frames que no son de buena calidad para solamente concentrarnos en lo que se puede usar. Entonces hay como muchas técnicas de procesamiento de información, hay muchas técnicas que nos ayudan a crear soporte en tiempo real durante la operación, ¿no? Entonces lo que mencionaba antes, realidad context awareness se refiere, por ejemplo, a que si tenemos la escena que nos dé información, por ejemplo, de qué distancia están los tejidos para no dañarlos. Está toda la parte de reconstrucción 3D, que es lo que voy a mencionar un poquito. En fin, hay mil áreas ahí en donde la visión se requiere para estar entendiendo la escena quirúrgica y dando soporte en tiempo real. Y hay cosas que son más postprocedurales, en donde pues podemos hacer cosas como acceso a la información, sumarización, segmentación temporal, etcétera, otras cosas. Muy bien. Entonces, hay mil áreas y es sumamente interesante. Entonces, quiero mencionar algunos trabajos justamente en estas áreas. Uno que hemos estado trabajando ya por ahí unos 3 4 años en la paroscopía, en un proyecto financiado por Worldwide Universities Network, con la Universidad de Leeds. Básicamente es desarrollar modelos de detección bueno, primero fue de detección de instrumentos de forma robusta, y luego lo fuimos a la parte colectamos un dataset junto con la Universidad de Leeds y la Universidad de Oxford para lo que comentaba hace rato segmentación y desarrollo de modelos de IA o de computer vision multicentro, es decir, con múltiples hospitales y que esos métodos sean capaces de generalizar. Entonces, bueno, pues empezar. El por qué es importante y por qué es retador. Porque, bueno, muchos de ustedes conocerán, no sé, YOLO, por decir algo, ¿no? O algún otro modelo de segmentación de instancias. Pues la verdad es que, o sea, mucha gente, una parte importante, de hecho, se ha hecho mucho, es que lo primero es colectar datos, ¿no? No hay muchos datos de esos, vamos, digamos, hay gente que se ha preocupado, quiere colectar datos, y luego con esos datos, una cosa una tendencia muy importante en esta área, en las conferencias como MICAI, que son una de las conferencias más importantes, es desarrollar retos, ¿no? ¿Por qué? Porque las escenas endoscópicas, como mencioné, son muy complejas. Tienes instrumentos que pueden reflejar la luz, tienes humo, tienes sangre, etcétera.
Entonces hace que desarrollar modelos de IA robustos sea sumamente complejo. Entonces, con los datos y con retos, pues básicamente incentivas a que la gente desarrolle modelos. Y pues mucha gente llega a lo mejor con un YOLO, ¿no? Y sea, pues un YOLO y a lo mejor no te da un cierto performance. Pero la verdad es que los métodos de IA tradicionales como off the shelf que podemos encontrar típicamente no funcionan muy bien en estos escenarios. Entonces, una de las cosas que nosotros hicimos, esas son algunas cosas que mencionaba, hay Blur, hay reflejos, hay humo, etcétera. Entonces, eso es sumamente complejo. Entonces, tenemos que hacer estrategias de entrenamiento de modelos que no solamente sean, pues agarro el dataset y le hago un poquito de aumentación a los datos y ya con eso voy a obtener un buen modelo. La verdad es que eso no funciona también. Y en particular, este challenge que se llama el RoboSmith, se desarrolló precisamente para que los modelos les fuera muy mal y tratar de desarrollar modelos mucho más robustos. Y nosotros por ahí en su momento, en esto fue en 2022-2023, propusimos un método para este dataset que se publicó en una revista que se llama Medical Image Analysis, en donde usamos una arquitectura que se llama YOLACT, pero le hicimos un montón de adecuaciones. Por ejemplo, en los extractores pues incluimos fusión multiscala de características, metimos módulos de tensión, hicimos una serie de adecuaciones y modificaciones para este modelo de tal suerte que pues le fue muy bien en las métricas que se utilizan para segmentación de instancias, ¿no? Fue aquí, vemos progresivamente cómo tenemos un baseline y le vamos agregando elementos, ¿no? Diferentes tipos de tensión, diferentes tipos de segmentación, le metimos anchors, le metimos diferentes modificaciones a nivel arquitectural para hacerlo más robusto y obtuvimos muy buenos resultados, ¿no? Entonces, algo muy importante también cuando hablamos en este tipo de imágenes y algo que llevo mucho con mis estudiantes o con gente en maestría, por ejemplo, cuando me presentan un modelo, o a veces una conferencia, ¿no? Te presentan dicen, pues mira, nuestro modelo obtuvo un 87% de accuracy, no sé qué, ¿no? En imágenes o lo que sea. Y luego les digo, ok, pero ¿hiciste un análisis de cuáles fueron los casos de falla? O sea, ¿en qué casos falla el modelo? Y pues la verdad es que la mayor parte de la gente siempre te dice que no, ¿no? Siempre te quedas como que, sí, mira, estos son los ejemplos, el accuracy es tal. Pero la verdad aprende uno más entendiendo por qué los modelos fallan, ¿no? Entonces, eso es lo que hicimos exhaustivamente en este artículo. Tratamos de entender, por ejemplo, pues te das cuenta de que algunos instrumentos eran muy largos o que, por ejemplo, que había instrumentos transparentes o que entonces muchas veces cuando ya desarrollas modelos para aplicar y los challenges en particular es como un playground muy, muy bueno porque pues digamos que toda la gente está sobre eso, ¿no? Entonces, no es como que tú te creas un dataset a modo y como que optimices para que le vea, ¿no? Aquí tienes realmente un dataset y un challenge que te pone tienes datos de evaluación y tienes una parte del dataset que nunca ves sino hasta que ya mandas tu modelo para evaluación, ¿sí? Entonces, eso es muy interesante porque no podemos hacer trampa, ¿no? En el sentido de que optimizamos el modelo para que haga un overfit al test, al dataset de test, ¿no? Y realmente tienes que tratar de entender el problema y cuáles son las posibles cosas que hay por ahí. Entonces, la verdad es que jugamos mucho con esa parte, con este estudiante y obtuvimos muy buenos resultados, ¿no? O sea, son capaces de detectar diferentes instrumentos, diferentes características, etcétera. Entonces, fue bastante retador. También hemos trabajado en la parte de instrumentos, de esta parte de instrumentos con aprendizaje semisupervisado, porque justamente una de las cosas que no tienes en imagenología médica en general son datos, ¿no? Entonces, lo que mucha gente está haciendo es, bueno, hay varios enfoques, por ejemplo, una cosa sería aprendizaje federado, en donde a lo mejor tienes múltiples instituciones o múltiples proveedores de datos que cada uno no te da los datos, pero te da un modelo que entrena localmente, te manda los pesos nada más y luego lo sumas, ¿no? Hay varias estrategias que hacer como un average y tienes un modelo que complementa, pero sin jamás compartir los datos. Ese es un enfoque que está teniendo mucho auge, pero también hay que, por ejemplo, que se puede combinar, de hecho, ¿no? Que a lo mejor que en lugar de tratar de tener, a lo mejor tiene muchas, entre comillas, muchas horas de video, en el caso de operaciones de la laparoscopía, pero no tienes el tiempo, no tienes a los médicos que te ayudan ¿cómo se dice? A etiquetar estos datos. Entonces, lo que los modelos de semi-supervisados busquen hacer es, con una pequeña porción de datos etiquetados, entrenas un modelo para que reetiquete el resto, ¿no? Y es algo muy interesante. Eso básicamente utilizan técnicas de maestro
maestro students, o teacher student, perdón, en donde pues básicamente enseñas un modelo, inicializas un modelo, luego tienes un teacher que con unas pocas muestras etiquetadas le enseña a un estudiante a generar nuevas etiquetas, en este caso serían bounding boxes para la parte de detección, y a través de un proceso de refinamiento vas mejorando, ¿no? Y con esto lo interesante es que, por ejemplo, puedes obtener, la idea es obtener un modelo con un performance similar utilizando nada más, no sé, el 5% de los datos, el 10% de los datos, etcétera. Aquí lo interesante es que, bueno, lo que se hace típicamente para evaluar estos modelos es que tienes un dataset a lo mejor con 100% de los datos etiquetados. Entonces, ese sería como tu baseline. Y luego lo que haces es entrenar los modelos nada más con porcentajes de los datos, 5%, 1%, 5%, 10%, etcétera. Y tratas de ver cómo le va con eso, ¿no? Entonces, aquí comparamos nuestra arquitectura con varios modelos y, por ejemplo, pues pueden ver que cuando tienes el 10% de los datos, obtienes un mean average precision de, no sé, 46% y conforme vas disminuyendo, pues va cayendo, lo cual es esperado, ¿no? Pero no todos caen igual, ¿no? Por ejemplo, el baseline pues, cae mucho más abruptamente, hasta prácticamente tener un mean average precision casi de cero, ¿no? Y otros les va un poquito mejor, ¿no? Entonces, la idea aquí es tratar de, por ejemplo, que estamos hablando que solamente el 10% de los datos son utilizados para entrenar modelos y se obtiene muy buen performance, ¿no? Obviamente, una cosa interesante también aquí es que, pues como obviamente, este es el ground truth con los bounding boxes, para ejemplos con menos cantidad de datos, pues obviamente a lo mejor con 1% va a haber errores, más errores en detección, por ejemplo, porque no tienen la cantidad de datos, en algunos casos no los has visto nunca, ¿no? Pero conforme vas aumentando la cantidad de supervisión, pues tiene mejores resultados. Entonces se trata de encontrar un poquito en balance, ¿no? Y bueno, aquí no es para mostrarles algunas de las cosas que, pues se tienen que hacer un montón de variaciones en los experimentos. Por ejemplo, en el caso del teacher student, está esta cosa que es el exponential average, que es básicamente la cantidad es que actualiza el modelo. Entonces aquí pues vas jugando con diferentes parámetros. Hay una cosa que es el confidence threshold, etcétera. Entonces hay como que varios parámetros que te llevan a una arquitectura óptima, ¿no? Otra cosa que vamos trabajando con este estudiante en particular, se llama Mansur, es lo que les decía de hacer los modelos tolerantes a cambios fotométricos, se les llamamos, ¿no? Que básicamente serían cambios de iluminación, cambios de contraste, cambios de resolución, cambios de estilo. Como ya saben, bueno, con los modelos generativos podemos generar imágenes de un gato con el estilo Disney, el estilo eh, película, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas, nosotros como humanos, si nos enseñas una imagen, si me enseñas una imagen de un gato y luego lo cambias a un gato estilo caricatura, pues con pocas imágenes soy capaz todavía de clasificar o detectar, ¿no? Se trata de un gato, ¿no? A lo mejor te puedes equivocar en cosas muy específicos, pero en general son muy buenos capturando cuál es la información relevante. Sin embargo, los modelos de IA, pues básicamente lo que están haciendo es extraer puras características. Por ejemplo, si hablamos de una CNN, pues es un feature extractor, extrae características y aprende alguna combinación ahí extraña de estos features, ¿no? Para llegar a una clasificación, pero realmente nunca se fija exactamente cuáles son los elementos importantes, ¿no? Y bueno, por ahí no se ha sabido en el campo de la explicabilidad. Se ha dado cuenta que esto puede llevar a cosas como shortcut learning, como aprender atajos, como aprender como correlaciones espurias, en donde, por ejemplo, si hay gente que se puede analizar el dataset de ImageNet u otros más pequeños, ahorita no recuerdo cuál, pero no recuerdo qué dataset específicamente, pero ha habido gente que se puede analizar qué aprenden los modelos y, por ejemplo, se dieron cuenta que para clasificar peces, uno cuando rankeabas los como conceptos que la red utilizaba, si luego lo mapeas estos conceptos a cosas comprensibles por los humanos, una de ellas era dedos humanos. Y dices, bueno, ¿y qué tienen que ver los dedos humanos con los peces? Pues básicamente lo que sucedía es que la gente que fue a colectar los datos, pues tomaba fotos de pesca, ¿no? Entonces tener la imagen del pez, pero pues a lo mejor si era la imagen completa o nomás haces un crop del pez, pues siempre aparecían los dedos, ¿no? La persona sosteniendo el pez, etcétera, ¿no? Entonces ese es un gran problema también cuando estamos estrenando modelos que pues no necesariamente sabemos cuál va a ser la calidad de los datos que tenemos, ¿no?
Y entonces, pues lo que bueno, hay una de dos, o son más cuidadosos con los datos, que lo cual no siempre va a ser factible por una cosa u otra, o aprendemos o forzamos al modelo a aprender cosas que son más verdaderamente discriminantes y más características de la relación, ¿no? Entonces es toda una área de investigación en todo el área de computer vision y en particular en el área de endoscopía, pues tiene mucha importancia también. Entonces, básicamente lo que estos modelos buscan, que se llaman modelos de domain adaptation o domain generalization, es eh, forzar a los modelos a aprender cosas que realmente sean características y que sean discriminantes y se hace una separación entre el estilo y el contenido, ¿no? Entonces, cada siempre nos queremos concentrar más en el estilo, no, perdón, el contenido, o sea, lo que realmente hace que los objetos tengan las características que queremos y que a pesar de que cambie la iluminación, estilos, por ejemplo, en imagenología médica, en particular en endoscopía, puedes tener escenas iluminadas con diferentes fuentes de luz, lo que va a hacer que la escena luzca ligeramente distinta, pues no quieras que esos cambios de iluminación te hagan que tu modelo pierda performance completamente, ¿no? Entonces, pues hemos trabajado también en varias cosas. En Domain Generalization, básicamente trabajando con diferentes bloques. Lo que hacemos aquí es típicamente no queremos modificar las no vamos a reinventar las redes neuronales, o sea, realmente se utilizan encoders y decoders, ya sean basados en CNNs o en transformers. Y lo que tratamos de hacer es extraer las características que estos modelos están aprendiendo para tratar de hacer más robustas estas características. Entonces, por ejemplo, hay bloques por ejemplo, que se conoce como Style Normalization and Restitution, que básicamente tratan de normalizar el estilo para que las variaciones de estilo no sean no afecten tanto el modelo. Y la parte de restitución que dice que aprendemos características más discriminantes y luego las restituimos dentro del modelo, utilizando atención, pero hay otras cosas ahí que deben de conocer ustedes. Y otra cosa por ahí es, por ejemplo, un módulo que se llama el Instance Selective Whitening, que es básicamente eh, modelos que aprenden la varianza de los features y tratan de hacer que los features que tengan mayor varianza sean los que sean alimentados durante el proceso de entrenamiento para que sean los que afecten más los códigos del modelo, ¿no? Entonces, pues aquí está, luego les puedo pasar la presentación si quieren entrar a los detalles de los papers, pero básicamente pues lo que hacemos en el grupo y en esta tesis en particular es tratar de desarrollar arquitecturas o módulos de visión que es básicamente lo pueden ver como un plug and play que se le agrega a los modelos CNNs o Transformers y que además es adaptable a prácticamente cualquier modelo de CNN o de Transformer y que sea capaz de hacer eso. Entonces, lo interesante que hacemos aquí es, por ejemplo, tenemos datos de entrenamiento con diferentes sets de datos, ¿sí? Y luego tenemos, y bueno, típicamente lo que se hace con esos modelos es que, pues, obviamente, entrenamos con modelos de ciertos datasets, de ciertas características, pues sabemos que en el validation, aquí hay diferencia del machine learning o el computer vision tradicional, en el cual tenemos un dataset y lo particionamos en training, validation and test. Aquí lo que sucede es que, o sea, si tienes training, validation, pero tu test es casi siempre es un sin distribución, es decir, son de datos que el modelo nunca ha visto, que puede que no sea ni siquiera de la misma distribución. O sea, puede ser otra distribución distinta. Esa otra distribución sería otro hospital, o una cirugía distinta, donde están a lo mejor los mismos instrumentos, pero es una cirugía distinta, y esa variabilidad hace que haya cambios abruptos en el estilo, ¿no? Entonces, algunos ejemplos que hicimos para esto fue, por ejemplo, en pólipos. Hay un pólipo muy famoso por ahí, un set de pólipos que es el PolipGen, que contiene set de datos de cómo se llama, de 6 centros diferentes. Y pues aquí, bueno, mostramos algunos ejemplos de cómo al modelo le va muy bien. También tenemos ejemplos de diferentes modalidades de iluminación, para el caso de esto que les decía de barra de esófagus, ¿no? También pues, mostramos que le va bien al modelo. Tenemos un source domain, o sea, entrenamos en datos de luz blanca y probamos con datos de otra modalidad y vemos que pues, aún así es capaz de segmentar muy bien la parte de la lesión que nos interesa. Este es el que les decía del PolipGen, perdón. Y este es del barrio de esófagus. Entonces, pues tenemos básicamente modelos, este, tenemos modelos o sea, diferentes modelos aquí que se están comparando, ¿no? Y podemos ver que en el Ocean Dataset, o sea, en el mismo dataset le va muy bien, pero en el test de auto distribution, como se le llama,
Estos modelos, por ejemplo, el Deep que es un modelo de segmentación tradicional, en el mismo dataset obtienes un 88% de mina de MU, que es, ¿no? O de Intersection Reunion, hasta casi 90 y tantos por ciento, pero cuando lo pasan a un dominio que no he visto, se pasa de 88 a 60%, ¿no? Y eso le pasa a todos los módulos básicamente, ¿no? Entonces, este es algunos ejemplos de cómo eso se puede hacer. También como comentaba, con la Universidad de Leeds y la Universidad de Oxford, estamos creando dataset de laparoscopía. También, pues, aquí se muestran algunas cosas, ¿no? Muy bien, entonces esta es la parte de otro proyecto que quiero mencionar brevemente espera, tengo como 25 minutos, es este de reconstrucción 3D. Esta es una colaboración con una universidad francesa que es el Centre de Recherche en Automatique de Nancy, una universidad que está al este de Francia, cerca de Estrasburgo, cerca de Suiza, cerca de Estrasburgo. Con ellos tenemos colaboraciones, tenemos un proyecto financiado y varios estudiantes que están obteniendo diploma doble doctorado entre el TEC de Monterrey y esa universidad. Y aquí nos hemos, bueno, tenemos varios proyectos, pero uno que me voy a concentrar aquí en la parte de reconstrucción 3D, que es lo que mencionaba antes, que es básicamente la creación de ya sea mosaicos, en el caso más simple, entre comillas, o la creación de realmente de construcciones 3D de colon, y eso nos interesa porque, como les mencionaba antes, muchas veces cuando el cirujano está operando, o examinando, pues no sabes si estás perdiéndote alguna zona que no observaste, porque estás viendo la pantalla, pero el endoscopio se puede mover en 360 y tú no sabes si en el endoscopio en algún momento no observaste algo, y eso puede hacer que se incremente la cantidad de lesiones que no observaste y pues puede ser pues, muy peligroso, ¿no? Todo lo que queremos es sistemas que te ayuden a hacer una reconstrucción 3D, que te permitan ver que no hay huecos en esta reconstrucción 3D, lo cual indicaría que hay una zona que no observaste, pero no solo eso, sino que además, al crear un mapa tridimensional del colon o del estómago o eventualmente de muchas zonas, pues tienes una especie de atlas, ¿no? Tienes una especie de mapa como Google Maps que te permite, por ejemplo, si encontraste una lesión sospechosa al día de hoy, puedas regresar dentro de 6 meses o dentro de un año y con cierta precisión relocalizarte fácilmente, ¿no? Es como, por ejemplo, vas y encuentras a una gente que hace la selva, ¿verdad? Encuentras algo ahí sospechoso, o una planta, o un animal, pues le pones una banderita, ¿verdad? Y sabes qué, pues dentro de un año regreso y pues ya conozco por dónde el camino, entonces voy a poder relocalizarme fácilmente, ¿no? Entonces, que tener ese mapa te permite esa relocalización, pero además tener esa información digitalizada, tridimensional, permite hacer cosas más sofisticadas, por ejemplo, preparación. Pre-operative planning, planeación antes de la operación, ¿no? O sea, ya cuando tienes un modelo tridimensional también te permite guiar una cirugía u otra cosa, ¿no? Entonces, tiene múltiples aplicaciones. Aquí nosotros nos concentramos más que nada en la parte de la mapa tridimensional. Algo interesante es que la endoscopía, a diferencia de la robótica tradicional o a diferencia de los vehículos autónomos, porque esta tecnología esta creación de mapas tridimensionales está a la base también de vehículos autónomos, es que al menos durante el día, la iluminación se puede considerar muy constante entre un frame y el siguiente, ¿sí? Entonces, si consideramos que el brillo es constante, más o menos constante, es una cosa que en inglés se lo conoce como el Brightness Constancy Assumption, o la asunción de brillo constante, ¿no? Lo cual relaja ciertos aspectos del desarrollo de algoritmos, pero esa suposición no se sostiene en endoscopía, porque como tienen la cámara, o sea, tienen el endoscopio, no me metí mucho, pero básicamente un tubito que permite llevar luz a través de una fibra óptica, y el tubito y tienes tejido que está muy cerca, entonces puedes tener zonas de iluminación variable donde tengas zonas con mucha exposición, zonas muy oscuras al fondo, etcétera. Mucho brillo, ruido especular, que básicamente tienes el tejido que está mojado, ¿no? Y hace que la luz se refleje, etcétera. Entonces, todo esto mete muchos problemas para los algoritmos de reconstrucción 3D. No sé qué tan familiarizados estén con algoritmos de reconstrucción 3D, pero básicamente una de las técnicas que se usan es cámaras estéreo. Entonces tienes dos cámaras, observas una vista de este lado, observas una vista de este lado, y tratas de encontrar puntos en común que haces a través de Match y luego corres algoritmos de optimización para encontrar profundidad, ¿sí? Eso es la técnica tradicional, o también puedes proyectar luz, por ejemplo, patrones de luz, y con eso inferir la geometría de la escena. Pero eso en endoscopía no se puede hacer porque típicamente no puedes instrumentar, ¿no? O sea, tú no puedes llegar con un instrumento médico y que ya está súper probado para operaciones y todo. ¿Sabes qué? Le decís al doctor, ¿sabes qué? Lo
lo voy a modificar para que lo haga sobre una persona, eso no lo puedes hacer. Entonces, todas las personas que trabajamos en esta área, estamos trabajando sobre algo que se conoce como Monocular Depth Estimation, que es básicamente estimación de profundidad utilizando una sola cámara, que es el caso del endoscopio, solamente es una cámara en la punta del endoscopio. Y eso está muy relacionado con cosas que también se hacen en robótica, que tienen robots que solamente tienen una sola cámara o en vehículos autónomos, ¿no? Entonces, muchas de las técnicas de depth estimation monoculares, de hecho, vienen del área de autonomous driving, ¿no? Entonces, pero en la endoscopía impone ciertas dificultades a nivel de algoritmos, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que es también muy compleja es la falta de texturas. Tienes imágenes que son muy, muy similares a diferencia del mundo real, en donde tienes muros, tienes vehículos, tienes árboles, tienes mil cosas que hacen que sea más sencillo desarrollar métodos más robustos, ¿no? Entonces eso te hace que también desarrolles cosas como muy optimizadas para la endoscopía, ¿no? Entonces, que no me voy a meter tanto en esto, pero básicamente lo que se hace en Autonomous Driving y también en endoscopía para obtener mapas de profundidad, que es a la base es el algoritmo más, digo, el paso más importante para obtener información tridimensional, es utilizar básicamente como en todo ahora, redes neuronales, ya puede ser basadas en CNNs o en Transformers más recientemente, para producir mapas de depth, ¿no? Que básicamente es una imagen que te dice qué tan cerca o qué tan lejos están los objetos. Esto lo haces a partir de triangulación entre dos imágenes y lo que se hace en el caso monocular es que como no tienes dos imágenes al mismo tiempo estéreo, lo que haces es que lo haces a partir de dos vistas distintas en el tiempo, ¿no? Y obtienes esta información tridimensional, lo cual luego te sirve para obtener esta información, ¿no? Y luego correr algoritmos. Nosotros lo que hemos hecho aquí es varias cosas, pero en particular una de las cosas que nos han metido mucho es desarrollar modelos que sean tolerantes a cambios de iluminación, por lo que mencionaba antes, ¿no? O sea, no queremos que cuando haya cambios de iluminación como esos que subieron así, que los mapas de profundidad, esos te afectan el mapa de profundidad también, es decir, te pueden dar mapas de profundidad erróneos. Por ejemplo, aquí este objeto de aquí, si viéramos recuerden que los cambios de intensidad significan que está más cerca o más lejos. Aquí te predice que ciertas zonas están un poquito más cerca realmente, cuando realmente pues no, todo está a la misma distancia, ¿no? Está más lejos, pues está más oscuro y todo está a la misma distancia. Entonces lo que queremos es un mapa de profundidad mucho más estable, ¿no? Que no se vea afectado por los cambios de iluminación. Entonces, pues para eso, pues esta es una arquitectura, como pueden ver, bastante compleja, en donde pues además de la, este, de la profundidad y de las redes para POSE, pues hay por ahí varios módulos que te, am, que te calculan la full óptico, una serie de cosas ahí para mejorar no meter tanto a esto, pero básicamente muchos de ustedes sabrán que pues un modelo de IA para poderlos entrenar requerimos de un lostón, o sea, necesitamos tener una señal de entrenamiento, ¿sí? Entonces, señal de entrenamiento tenemos una red neuronal, digo, tenemos una red neuronal que es el caso sería el DepNet, tenemos imágenes, inyectamos esas imágenes en la Dep, producimos una salida que en este caso es el mapa de profundidad, y luego para medir que también, porque necesitamos modificar los pesos de la red, entonces necesitamos hacer backpropagation, ¿no? Y ese backpropagation, pues necesitamos un ground truth, una señal bueno, básicamente contra el cual compararnos, ¿no? Entonces, eh, y eso nos hacemos a través de una función de pérdida. En el caso de las redes de profundidad, esto se hace a través de un tipo de loss function que básicamente te mide la calidad de la imagen. O sea, a diferencia de clasificación que tienes cross entropy o en segmentación que a lo mejor tienes una loss function que está orientada a la parte de mantener bordes, etcétera. En el caso de calidad de imagen, es que es algo que te mira qué tan buena es la calidad de tu depth map. Y básicamente son photometric loss, o sea, son pérdidas que te miden calidad de imagen, ¿no? No me voy a meter tanto en eso, pues nada más que lo quería mencionar, ¿no? Entonces tienes pérdida fotométrica y muchas veces también lo que nos interesa en ese tipo de modelos es preservar la calidad de los detalles de la imagen y eso se hace a través de losses, por ejemplo, que también son fotométricas, como el Structural Similarity Index, que te mide qué tan buena se mantiene la estructura de la escena y una serie de cosas. Entonces, son algunas cosas que son como mucho más orientadas a visión, pero que te permiten entrenar el modelo, ¿no? Que pues, nuestros buenos resultados de esto, ¿no? De cómo nuestros modelos son capaces de producir mapas de profundidad con mucho más detalle.
Una cosa interesante aquí es que, por ejemplo, estos resultados son un dataset que se conoce como SCRC, eh, y luego es muy común hacer pruebas de generalización también, en el sentido de que probamos en el dataset que entrenamos y luego se validan resultados en datasets que nunca se han observado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el Hamlin dataset que es desarrollado por la Universidad de College London en Inglaterra, y el CERCT, creo que es de la Universidad Alemana, no me acuerdo ahorita. Esta es de laparoscopía. Estos datasets son de otro tipo de operaciones. Y también por lo que quieres es que los modelos sean capaces de inducir DEP de forma correcta, a pesar de que son datos que nunca observaron, ¿no? Con otros órganos, con otros instrumentos, etcétera, ¿no? Entonces es algo muy importante. Y otra forma de evaluar esto es, por ejemplo, tienes el endoscopio, que ya conoces que, bueno, típicamente estos datasets los crean con información con ground truth en cadáveres, es decir, cadáveres porcinos o en phantoms. En phantoms básicamente crean una estructura ahí que simula el tejido, o tal cual agarran un pedacito de tripa, ¿no? Y crean ahí una phantom y luego meten dentro de la phantom un pequeño robot. O sea, básicamente puede ser una cápsula, meten el robot y van observando la escena, ¿no? Y con eso, pues como la geometría es conocida, la puedo utilizar como verdad terreno. Y entonces conoces la trayectoria, que a través del robot conoces la trayectoria de pose de la punta del endoscopio en todo momento. Entonces también puedes hacer pruebas no solamente del mapa, de la calidad del mapa de profundidad, sino también de la trayectoria, porque muchos de esos algoritmos básicamente están basados en robótica, pues lo que quieres es ir, cuando lo inyectas un SLAM, lo que quieres es calculando la trayectoria, qué tanto se parece la trayectoria realmente al ground truth, qué tanto la puedes inferir, y eso pues básicamente lo comparas estás calculando la pose y la rotación y traslación en todo en todo momento con lo que tú calculas, y pues quieres que en suma, durante toda la trayectoria, pues que el error sea tan pequeño como sea posible, ¿no? Que es decir, idealmente pues tendrías que obtener los mismos valores. Obviamente pues eso nunca va a ser posible, vas a tener un pequeño error, y quieres que eso sea tan pequeño como sea posible. Entonces aquí vamos algunos resultados de eso, ¿no? Esto me lo voy a brincar. Bueno, una cosa que tenemos hecho, y ya me quedan 15 minutos, que también hemos hecho por ahí es, porque bueno, muchas veces, o sea, cuando hemos hablado de la métodos invariantes de iluminación, bueno, esa es una cosa que se puede hacer, o sea, tratar de hacerlo lo más robustos posibles a cambio de iluminación. Pero la otra es que en algún momento nos preguntamos es, no podemos desarrollar algoritmos, pues, hablando de la parte preprocedente, no podemos desarrollar algoritmos que sean capaces de remover sobreexposición y subexposición. Y esa fue una pregunta que nos hicimos así como tomando un café, ¿no? Y luego dijimos, pues sería interesante explorarlo, ¿no? Y bueno, ya como todo en la ciencia, es emocionante porque luego te pones a escarbar un poco, y pues a final de cuentas ya hay alguien que está haciendo algo que se parece, ¿no? Entonces caímos por ahí en cuenta de que en el grupo, a ver si me viene el paper por aquí, en el grupo por ejemplo, de esto ya lo había visto yo antes, pero en el grupo en particular de la Universidad de Toronto y York University, ya estaban trabajando, ¿no? Esto es una que se conoce como fotografía computacional. No sé si alguien ha visto este paper, los conviene mucho que busquen la demo, porque básicamente enseñan algoritmos a hacer una corrección de exposición automática a partir de imágenes que están muy degradadas. Entonces, por ejemplo, aquí está la misma escena, pero está apagada la luz. Y típicamente lo que haces en fotografía para mejorar esas imágenes es que le aumentan el ISO, ¿no? Empiezas el ISO, que es básicamente el tiempo, que en el rollo fotográfico sería como que qué tan sensible es a la luz, ¿no? Y entonces te produce imágenes un poquito con mejor iluminación. Pero el problema cuando metes el ISO es que aumentas mucho el ruido, ¿no? Entonces tú quieres algoritmos o sea, que sí puedes aumentar el ISO, pero que ese ruido se filtre. Y entonces gente de Intel Labs, este Pepe ya es viejito, pero o sea, está muy padre. Son capaces de recuperar la escena a pesar de que no se ve nada, y obtienen imágenes como estas, ¿no? Entonces es un área que se conoce como fotografía de computación. Obviamente hay peligro de que pues, pueda alucinar cosas, ¿verdad? Pero bueno, como desde el punto de vista aplicativo, es bastante sorprendente. Este, y entonces nos inspiramos, empezamos a aplicarle por aquí, y luego vimos que esta gente de acá hacía exposure correction, también a partir o sea, utilizando modelos de Machine Learning, ¿sí? Entonces nos inspiró mucho y dije, pues está padre, vamos buscando cómo hacerle.
Y básicamente lo que se hace es entrenar modelos de IA, modelos de Deep Learning, para corregir de forma automática la exposición. El problema que nos encontramos es que, bueno, hay varios problemas, lo que hace interesante la ciencia y la ingeniería, es que casi todos o corregían surexposición o corregían subexposición, pero no podían corregir las dos. Ese era un problema. Entonces, ¿cómo le hacemos para tratar de encontrar una arquitectura que nos permita corregir las dos? Y la segunda, bueno, había varios problemas. Otro problema fue que ocupábamos esos métodos. Típicamente lo que hacen es que necesitas un ground truth. Entonces necesitas tienes una imagen sobreexpuesta o una imagen subexpuesta. Pero luego cuando le apliques un modelo, ¿cómo sabes realmente, aparte de que un humano te diga, si yo le veo bonito y la veo bien, hay alguna forma cuantitativa de decir, de hecho, sí hay formas cuantitativas de saber la calidad de la imagen, la puedes medir, utilizando signal to noise radio, el structural similarity que mencionaba antes, pero una cosa es medirlo, pero ¿contra qué le mides si no tienes un punto de referencia, ¿no? Todo lo que mucha gente ha hecho es, bueno, hay métricas de referencia que no requieren de este golden ground truth o referencia, golden reference, ¿no? O creas, como hicieron en este caso, en este paper, por ejemplo, creas un dataset donde tienes las imágenes originales y luego sintéticamente, ya sea con GANs o algo, generas un dataset sintético. Entonces, decidimos irnos por esa ruta, ¿no? De crear un dataset sintético. Y ¿qué otro problema había? Bueno, entonces, bueno, el tercer problema es que es un poquito más complejo, es que quisiéramos que fuera en tiempo real, es decir, que queríamos hacer ese mejoramiento de imagen mientras estamos observando el video, ¿no? Entonces, esos tres constraints lo hacían sumamente interesante porque muchos métodos de mejoramiento de imagen te dan muy buenos resultados, pero tardan, no sé, 60 segundos en correrlo como si en Photoshop, ¿no? O sea, le pones la imagen y a lo mejor si la imagen es muy compleja, va a tardar un ratote, ¿no? Entonces, eso no nos sirve, ¿no? Entonces, esos fueron nuestros constraints y había habido gente que había tratado de hacer ese mejoramiento utilizando, por ejemplo, RNNs, pero pues los resultados eran bastante mediocres, así como deslavados, ¿no? No nos gustaba, decíamos, es que yo creo que podemos hacer algo más, algo mejor y además algo más localizado, ¿no? Es decir, que no sea una transformación de la imagen, que sea sobre todo la imagen, sino que podamos corregir de forma más local, ¿no? Entonces, es algo que también estamos investigando. Y además que, bueno, importante mencionar aquí que esto pues tiene impacto sobre los modelos de reconstrucción 3D, por ejemplo, que he mencionado anteriormente, aunque no únicamente los modelos de reconstrucción sino también, por ejemplo, los modelos de detección. O sea, si tienes una imagen que está distorsionada por la iluminación, pues a lo mejor va a haber elementos de la escena que te vas a perder, ¿no? Entonces, es importante poder preprocesar, ¿no? Entonces, lo que hicimos en aquel momento, no habían salido todavía los modelos de difusión en su momento. Lo que estaba más a la mano era utilizar el Cycle GAN y Generative Adversarial Networks. Entonces lo que se nos ocurrió es básicamente pues tratar de crear imágenes corruptas a partir de imágenes de referencia. Entonces básicamente tomamos datasets que existían un poquito más en detalle y creamos imágenes corruptas utilizando Cycle GAN, básicamente pues tratando de simular corrupciones realistas, ¿no? Que se pueden observar, o sea, ya sean de sobreexposición y subexposición. Y con eso, pues tenemos una imagen de referencia, tenemos la imagen corrupta, pues la idea es mejorar la imagen corrupta, obtenemos una imagen mejorada y luego ver qué esta imagen mejorada, qué tanto se compara con la imagen de referencia, utilizando métricas como el mean square error, el peak signal to noise radio, el extraction similarity, etcétera, ¿no? Entonces, nos abocamos a eso. Bueno, aquí hicimos un estado del arte de cuáles eran los métodos que existían en aquel momento. Lo que hicimos básicamente, pues como les decía, pues primero corremos detectores de objetos para encontrar, porque una cosa era encontrar ejemplos de entrenamiento dentro de datasets que contuvieran esas instancias que nos importaban, sobre exposición y frames normales. Entonces entrenamos, buscamos datasets, entrenamos modelos de IA para detectarlos de forma automática, hicimos un dataset nuevo, utilizamos Image to Image Translation. Ahora si me preguntan, no hemos tenido tiempo de volvernos a meter, pero es algo que hay cosas muy interesantes que se pueden hacer, pero básicamente con Image to Image Translation hicimos un dataset y toda una parte de filtrado de información porque hay imágenes que estaban demasiado mal, que no sirven para nada, o imágenes que a lo mejor no estaban suficientemente corruptas, entonces se tuvo que diseñar un protocolo ahí para seleccionar las imágenes. Y luego ya hicimos una batería de experimentos para probar métodos de image enhancement, ¿no?
Entonces, bueno, estos son los datasets que utilizamos para hacer ese filtrado. El PKBC salió en Nature, es un paper bastante reciente. Creamos por el filtro que he dicho básicamente con un YOLO nada más sencillo. Bueno, que son ejemplos, ¿no? De donde se observan los diferentes tipos de corrupciones. No nada más hay subexpresión, hay otros, también los implementamos para, ¿no? Por ejemplo, burbujas y otras cosas que suceden en la endoscopía. Y luego ya con los frames clasificados, utilizamos el Colgan para básicamente crear imágenes sintéticas con diferentes características, ¿no? Entonces esto ya nos sirvió de prueba para hacer las pruebas, ¿no? Entonces no me metí mucho en detalle porque se me está yendo el tiempo, pero bueno, estos fueron como nuestros baselines. Entonces por ahí publicamos el dataset, lo hicimos público, publicamos un paper con el dataset, y la verdad es que le ha ido muy bien este dataset, o sea, lo ha citado bastante, diría, para el tipo de aplicación que es como muy nicho. Y básicamente pues lo definimos como un baseline y ahora la gente lo está utilizando como un baseline de prueba para probar modelos de mejoramiento de imágenes, ¿no? Y bueno, ya después, ya que todo este baseline, propusimos una arquitectura, que no voy a tener todo el tiempo de meterme, pero básicamente es una técnica de mejoramiento de imágenes que descompone la imagen en una escala, en una pirámide con múltiples niveles de referencia, donde se capturan diferentes detalles a diferentes escalas. Y básicamente se entrena este módulo para hacer mejoramientos, básicamente, ¿no? En autoencoders, en donde básicamente en diferentes niveles se van refinando y se van removiendo la información, y básicamente esto se entrena de forma similar a lo que he mencionado antes de la reconstrucción 3D a través de una adversarial loss, porque básicamente lo que está haciendo es reconstruir la imagen y quieres que la imagen reconstruida sea tan cercana como sea posible al ground truth. Esto está basado al final de cuentas en el paper que les he mencionado de esto, ¿no? Y pues estas son algunas de las losses que se utilizan. Quieres preservar el detalle de reconstrucción, ¿no? Que es básicamente un L2 distance, no, L1 distance, perdón. Quieres reconstruir detalles a diferentes niveles de la pirámide. Esta similar al que se utiliza en las GANs, el adversarial loss, que es un perceptual loss, que se utiliza para un discriminador, ¿sí? Y una structural similarity loss que lo que hace es tratar de preservar tanto la estructura de la imagen, porque lo que sucede es que si tú mejoras la imagen y haces que las líneas, la estructura general de la imagen se vuelva muy oscura o muy iluminada, pues vas a perder detalles, ¿no? Entonces quieres de alguna forma reforzar que la red no haga eso. Esto es como se veía la arquitectura. Y ya estos son resultados cualitativos, ¿no? O sea, tenemos imágenes con subexposiciones, subexposiciones, y pues vemos ahí buenos resultados. Y luego por ahí nos metimos a hacer mejoramiento a nivel color, porque nos dimos cuenta que a veces estos modelos, al final de cuentas, es deep learning, suceden cosas raras dentro de la red. Te das cuenta de que a veces produce ligeros cambios en hue, en la tonalidad de la imagen. Y entonces nos metimos a ver cómo podemos hacer para que tome en cuenta la información del histograma y que mantenga el histograma, que no altere el color. Entonces, básicamente aquí ya lo hicimos con Transformers, donde éramos capaces de introducir también la información del histograma para que mantuviera coherencia, ¿no? Y se obtienen pues, muy buenos resultados. Pues muy bien, yo creo que por ahí le pararía, porque me queda una cosa, ya me quedan, no sé si hay cosas para preguntas. Hay otro proyecto por ahí que tenemos bastantes años trabajando, que es uno de identificación de cálculos renales, también con esta universidad en Francia, que a mí es uno de los proyectos más antiguos, donde básicamente nos interesa identificar cálculos renales de forma intraoperativa, es decir, mientras el doctor estaba estallando el cálculo, se utiliza un láser, se pulveriza, y los médicos utilizan información de la superficie y la sección de la imagen para hacer reportes de etiología, es decir, el origen del cálculo es tal. Entonces, toda esta información es como muy relevante para ellos, y hemos estado trabajando ya desde hace rato, primero con clasificación, y luego nos hemos metido a ver cómo generar esos reportes, explicabilidad, una serie de cosas. Entonces, esto nos ha dado para muchos problemas de investigación. La verdad es que en el grupo nos ha servido mucho tener como proyectos muy concretos, o sea, cosas de ingeniería muy concretas que se tienen que resolver, que son necesidades reales de los médicos, ¿sí? Y luego, cuando ya tratamos de resolver o nos hacemos una pregunta de investigación, ok, ¿cómo hacemos esto? Eso nos ha llevado a resolver cosas, como que, oye, pues, tenemos que mejorar la calidad de la imagen aquí, o cómo lo hacemos para saber cuando estamos viendo la sección de la imagen y no la superficie, ¿no? Etcétera. Entonces, eso nos mete como problemas de ingeniería que también se vuelven interesantes desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces,
Eso como muy interesante, pero concentrarnos en cosas como bien específicas a resolver problemas. Y además tenemos expertos ahí que nos apoyan no se me lo voy a brincar, no, espérame acá la información, que nos apoyan mucho en la resolución de estos problemas y en validar que lo que hacemos tiene sentido, ¿no? Por aquí les dejo mis datos de contacto. Les agradezco mucho por la invitación.